We're back, baby. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Long Play Cast. Somos Paco Triviño y Lauro Chapa. Hola, ¿cómo están? Excelente. Y pues bueno, estamos de vuelta después de un buen rato de no hacer el podcast. Un hiatus. Sí, tuvimos ahí un hiatus. La verdad es que fue culpa mía, por así decirlo, porque pues la verdad pasaron muchas cosas en mi vida y el trabajo y cosas. Entonces fue accidental, la verdad. No tenía mucho la intención de hacer un hiatus, mucho menos de que fuera tan largo. Pero hace poco me sentía mejor sobre ciertas cosas y como más del otro lado de eso. Y pues estamos aquí pues, haciendo lo que por ahí le comentaba a Lauro, que mi papá hacía la broma de que va a ser la segunda temporada de Long Playcast. Pero ahorita checando, la primera fueron 400. Son bastantes. Son temporadas muy largas. Son temporadas muy largas, sí. Es el One Piece. Es el One Piece de los podcasts de cine, al parecer. Así es. Pero pues bueno, episodio 401, que wow, es un número bastante alto como quiera. Sí, son bastantes. Y pues bueno, vamos a hablar de la segunda temporada de una serie que pues realmente no estoy seguro ni qué temporada es en realidad, ¿verdad? Contando la serie original. Claro. Y pues otras series que han sido confirmadas estar en el mismo canon, como la de Spider-Man, también de los 90s, ¿no? Y todo esto, pues es todo un universo aparte que Marvel está reexplorando, ¿verdad? Que es X-Men 97. Y pues digo, es una serie que todos los que crecimos con ella le tenemos mucho cariño. Por ahí he hablado con amigos sobre la serie original, que no ha envejecido muy bien en partes, pero era una época muy diferente, siento yo. Claro. Empecemos porque ahora las temporadas son de 8 o 9 episodios y cosas así, ¿verdad? Y pues bueno, esta primera temporada de X-Men 97, la temporada anterior, pues fue una que estuvo bastante bien. La verdad, creo que era algo muy arriesgado en su momento y funcionó. Y extrañamente creo que esta segunda temporada otra vez fue muy arriesgada, ¿no? Por cosas que pasaron tras bambalinas con los que hicieron la primera temporada, en particular una persona, ¿verdad? Entonces era un riesgo y pues hablaremos sobre si funcionó o no ese riesgo, ¿verdad? Claro, sí, muy interesante también porque de cierta manera cuando anunciaron esta serie principalmente, pues yo creí que iba a ser un poquito más como para darle un cierre más definitivo, que digo, la original sí tenía un final, digamos, pero como ya atar todos los cabos sueltos y terminarla bien, algo como lo que pasó con Clone Wars de Star Wars. Pero pues viendo la temporada anterior ya y viendo esta es como de no, pues siento que le van a seguir dando hasta que puedan, y también incluyendo lo que dijiste de otras series que están como parte de este universo. Entonces eso también se me hizo interesante saber y ver que le van a seguir y van a crear otras cosas y otros arcos para los personajes. Sí, está bien interesante porque sí, recuerdo que esa fue una conversación de es el revival, ¿no? Es como un poquito como cuando revivieron la serie de la saga, perdón, de Ghostbusters, de que bueno, Afterlife es el comeback y X, ¿no? Así termina. Y luego, oye, no, hay más películas después de eso. Es de que, ok, interesante. O sea, igual acá. Y pues de hecho ahorita, desde la temporada anterior, ¿no? Se prestó a que, oye, y volverá también la serie de Spider-Man o volverán otros personajes, ¿verdad? De esta época. Que sigue siendo arriesgado, ¿verdad? Pero creo que dentro de todos esos riesgos me gustan dos cosas, tanto de la primera temporada como esta. Una, que se arriesguen a hacer historias muy diferentes con estos personajes. Y que a pesar de la nostalgia y todo, sí se presten a avanzar a los personajes, no dejarlos en los pedestales en los que ya estaban, ¿no? Creo que eso es algo muy interesante en esta segunda temporada también.
Sí, definitivamente era algo que también se sentía con la primera, en el sentido de que sí se siente como la original, pero al mismo tiempo está muy moderna, como lo que decías, por ejemplo, de los episodios, de cosas que no envejecían bien en la original. Está interesante como ese punto medio de que se sienta parte de, pero al mismo Ujú. tiempo se siente como algo hecho ahorita. Y que los Sí. personajes avancen, porque pues en muchas de las series animadas así que son más que nada episódicas o el villano de la semana o algo por el estilo, pues los personajes tienden a quedarse muy iguales por lo mismo de que no está serializado. Pero esta serie es como una combinación de que sí hay una temática central en toda la temporada, pero luego de repente arrojan episodios que son bastante episódicos, que son bastante independientes. Eso Ujú. también me gusta porque, pues de repente si no te está gustando un arco de 2, 3 episodios, luego cambia drásticamente el estilo. Por ejemplo, ahí en medio hay un episodio de Wolverine Sí. que está como más de terror, casi como que de Sí, Alien o está Aliens, chido. eso me gustó. Entonces también me gusta que hay variación durante la temporada. Sí, eso ayuda bastante y también ayuda mucho el elenco que es tan grande y al mismo Ujú, tiempo, pues como si se dan la oportunidad de explorar a cada personaje. No, sí. siento que rara vez sientes que estás viendo el B-plot, ¿verdad? Ujú, sí. Por ejemplo, lo de Wolverine probablemente es el episodio que más se acerca a ser un B-plot, pero Ujú, como quiera contribuyó a la historia principal. Además es de que es ujú, Wolverine, entonces sí. difícilmente se va a sentir como el B-plot, ¿verdad? Es un personaje muy Sí. popular, entonces creo que es muy interesante que hayan logrado hacer eso aquí, porque sí, siento que eso es el reto más grande que tienes en un proyecto de ensamble, ¿no? Sí, y un ensamble tan grande como lo son los X-Men. De hecho, Ujú. aquí de repente sí era como de, a ver, ¿qué personajes hay y qué equipos hay? Porque de repente es de que, están los X-Men y luego está X-Force y luego está, ¿cómo se llama? X-Factor era el otro, ¿no? Y Sí. luego creo que hay otro por ahí de los hijos de Magneto, no me acuerdo cómo los llamaron. Entonces era como Ah, de, sí. a ver, ¿quiénes son todos estos? ¿Y quién está con quién? Y luego quién se va a cambiar. Entonces sí era de muchos personajes, pero Ujú. estoy de acuerdo contigo que lo balancearon muy bien. Y también siento que, por ejemplo, no siempre vemos a los mismos personajes, incluso cambiando de temporada. O sea, por ejemplo, la temporada pasada hubo un arco muy importante de Tormenta. Y aquí Tormenta no salió Ujú. tanto. Digo, sí hizo cosas importantes, pero no hubo un enfoque tan fuerte en ella. Y a lo mejor hubo un enfoque más en Ginny Scott, por ahí, uno de Charles con Magneto, que digo, creo que ellos siempre se enfocan, pero a lo que voy Ujú. es de que me gusta que vamos intercambiando de, ok, vamos a enfocarnos más ahora en esto. Por ejemplo, hubo una parte importante de Colossus, cosas por el De estilo, que hecho, no siempre es de que, ok, pues bueno, siempre va a ser Wolverine, siempre va a ser Cíclope, lo que sea, sí le ujú. varían más. Sí, está bien interesante porque luego también, digo, ayuda saber cosas que sucedieron en los cómics y así, pero luego también de Sí, repente es de, en esta continuidad ya se había muerto X personaje y así, claro. está chistoso como que, ok, o sea, o no me acordaba o nunca lo supe, o, ¿sabes? Está medio Ujú, chistoso, pues tener la serie anterior como continuidad, ¿no? También está un poquito... ¿Qué digo? Al mismo tiempo, no pasa nada si en esta versión algún personaje es utilizado como motivación para ser de otro personaje, ¿verdad? O sea, está ujú, bien, puede funcionar sin problema. Pero sí, de ujú. repente es de que, muchos personajes y nombres y Sí. lugares y... Sí, no, está chistoso. Sí, definitivamente. Y está chido eso que dijiste de que tengamos de cierta manera la serie anterior de cosas que ya pasaron, porque siento que a veces eso sale a relucir la creatividad de que, bueno, ya hicimos todas estas sagas, por ejemplo, en las películas, de que siempre van a ser a Phoenix, ¿no? Al Dark Phoenix. Pero es Sí. de que, ok, ya hicimos todo esto en toda esta continuidad, ¿qué más podemos hacer? ¿Alguna Ujú, run que nunca hayan utilizado? O hacer una combinación, como lo que decías de que, pues es que en esta continuidad ya se nos murió Gambito. Entonces, si vamos a hacer una historia ujú. donde sale Gambito, en vez de que Gambito haga tal cosa, pues lo va a hacer este personaje. Y está padre hacer ahí el mix and match con los personajes que traen. Sí, por ejemplo, digo, no sé si es un spoiler, ¿no? Pero ahí con Magic, que es utilizada principalmente como motivación para Colossus, ¿verdad? Que Sí. es interesante porque en muchas historias a Colossus lo escriben más como un Boy Scout, casi Ujú, sí. como un Capitán América, digo, mal ejemplo Ándale. hablando de X-Men, ¿verdad? Sí. Pero un personaje medio así, y aquí más bien
el recuerdo de ella es lo que lo hace hacer lo correcto en el momento de la verdad y cosas así, ¿verdad? Entonces está interesante cómo reinventan ciertas cosas de los personajes. Incluso si puedes ver ecos de cómo sucedió en los cómics ciertas cosas, ¿verdad? Creo que ayuda a eso. También con Apocalypse, que Apocalypse tiene un lore sumamente complejo. Porque pues llegan otros autores y le meten de su cosecha y pues retroactivamente es de que más y más y más grande. Entonces está interesante que aquí pues te meten una versión turbo donde lo conoces en sus inicios y en el futuro y en el presente, que son los 90s y todo. Y ahí está chido, la verdad. Me gustó mucho cómo lo manejaron ahí. Sí, a mí también me gustó mucho cómo lo manejaron, él siendo ahí el villano principal de esta temporada. Si podría decir algo negativo es de que siento que al final tal vez se resolvió muy rápido. Me hubiera gustado tal vez un episodio más ahí para atar más hilos, porque en especial hacia el final fue de que hoy se juntaron todos los personajes que estábamos siguiendo, de que todos los equipos llegaron ahí a la batalla final y siento que lo resolvieron tal vez un poco muy rápido, pero el desarrollo sí me gustó bastante con eso que dices de que unos estaban en el pasado, unos en el futuro y unos en el presente también, porque, bueno, digo, escuchando eso siempre es de que, híjole, ¿cómo le van a hacer para balancear eso? La van a regar siempre con viajes en el tiempo, es difícil que no la rieguen, la verdad. Curiosamente siento que las historias de X-Men siempre lo manejan muy bien, ya sea Days of Future Past o otras cosas en donde manejan el tiempo, que digo, tendrán errores aquí y allá en cuanto a cosas que no son lógicas o posibles, pero siento que de cierta manera lo manejan muy bien y no es la excepción aquí en donde pasan cosas interesantes en el pasado que afectan al futuro o luego de que en el futuro que afectan al pasado, porque también tenemos el elemento de que Cable regresa y es como un loop ahí, pero estuvo bastante interesante verlo y entenderlo. Sí, a mí lo que se me hace, digo, sí, si lo quieres desmenuzar es como, o sea, el errores en el viaje en el tiempo es de que pues ¿por qué tendría importancia cualquier otra cosa que no sea lo del Egipto antiguo, verdad? Porque es de que nada más tendría importancia en realidad y al alterar lo que sucedió con Apocalypse en aquel entonces alteraría el presente, etc, o sea, creo que ayuda el hecho de que ignoren por completo eso, porque siento que si se metieran tantito 100%. Tu mente ya empieza a hacer más esas incongruencias de espera, pero si es de que no, estás viviendo en La La Land, no tiene nada que ver eso, ¿verdad? Funciona para el lore. Pero me gusta muchísimo cómo ves este dilema donde tienen al enemigo más grande posible en Apocalypse en sus inicios, cuando todavía no se convierte en el tirano, cuando acaba de empezar la liberación de su pueblo y todo. Y Charles lo ve como una oportunidad, ¿no? De salvarlo. Y Magneto, por lo contrario, es de que no, es que este vato, de que en cualquier momento va a tronar, ¿verdad? Y me gusta mucho porque siento que explora un tema muy interesante donde, pues, dentro de lo que cabe, es la naturaleza de Apocalypse, es lo que él buscaba y todo esto, pero al mismo tiempo te presenta de, pues, tienes que darle la oportunidad de que él haga eso, ¿verdad? Y que no hayan manejado las cosas, por ejemplo, con toda la transparencia posible y cosas por el estilo que ellos pensaban que lo estaban protegiendo, pero en realidad funcionó en su contra y todas estas cosas se me hicieron muy interesantes, la verdad. Sí está muy interesante y como decías bien ahí, ves la diferencia de cómo manejan las cosas Charles y Magneto y esto que dices de que pues una persona debe al final de cuentas tener la oportunidad de tomar esas decisiones, aun y cuando sepas que van a tomar la decisión mala, pues finalmente tienen que decidirlo, ¿no? Como esta película de Minority Report de Tom Cruise, de que los arrestaban antes de que cometieran los crímenes. Y es básicamente todo el sueño de Charles, ¿no? El hacer que las personas, además de que coexistan los mutantes y los humanos, de que pues sean buenas personas, que sean, que ayuden a la sociedad, que formen parte de una sociedad y tomen estas decisiones y el creer que todas las personas finalmente van a tomar la decisión correcta. Que pues bueno, no siempre es así como lo vemos aquí claramente. Y luego también ver la arrogancia de Magneto de que yo voy a poder controlar a este ser y voy a poder
pues utilizarlo de títere para hacer lo que yo quiero hacer y como para demostrarle a Charles de que al final de cuentas él quería algo bueno, entre comillas, Magneto, el que pues controlando o llevando por su camino al primer mutante, que no se desatara todo este odio contra los mutantes, pero pues claramente estaba manipulándolo y haciéndolo Sí. A base de engaños y cosas por el estilo. Entonces, pues vemos ahí el resultado de eso, que entre la información que le ocultó Charles y entre el control que quería tener Magneto sobre él, terminaron ellos creando a su más grande enemigo, que también siento que es algo muy poético que la pelea de estos dos personajes principales haya creado al villano más grande, ¿no? Sí, y está bien interesante porque siento que simultáneamente puedes ver cómo las imperfecciones de ellos causaron eso, pero creo que pudo haber sido cualquier combinación de factores que lo llevarían a donde mismo. O sea, de que todos los caminos lo llevan a hacer Apocalipsis. Y la razón es porque, pues él, por ejemplo, si no hubieran estado ellos involucrados, hubieran asesinado al emperador ahí mismo, ¿verdad? Al faraón. Y le hubieran revelado lo de los poderes, de que sí, tú eres el mutante más poderoso, el primer mutante, etc., ¿verdad? Y aquí están tus poderes y ve y sé un tirano y todo eso. O sea, es bien interesante cómo probablemente hubiera llegado a donde mismo, ¿verdad? O a un lugar muy similar. Pero el hecho de que lo intentaron y básicamente fue lo mismo, es de que, pues bueno, es que él genuinamente es lo que buscaba, ¿verdad? Él buscaba el poder, él buscaba el someter a los demás, ¿verdad? Y cualquier diálogo iba a ser un curita, ¿no? O sea, es interesante ver eso también. Porque luego también dices, es que el poder consume o lo que sea. Pero luego ves a alguien al final que busca el poder no para sí mismo, sino para ayudar a alguien más y todo eso. Entonces siento que también el empezar la serie con él haciendo eso y con este otro personaje que no sé si todavía estemos en spoilers haciendo algo similar, ¿verdad? Pues es poético, ¿no? Sí, definitivamente es muy interesante cuando las historias de viaje en el tiempo hacen esto de que, pues, la moraleja o la lección a donde nos quería llevar la historia es de que hicieran lo que hicieran estos personajes, el resultado iba a ser el mismo, y es como enseñarles a ellos que de cierta manera Apocalipsis, como dices tú, su naturaleza era ser así, y cualquier cosa que hicieran lo iba a llevar por ese camino y iba a resultar en eso, porque aparte, pues como dices lo de este otro personaje, había fuerzas más poderosas actuando ahí, o sea, no solo era Magneto, Charles y Apocalipsis, habían más cosas ahí que querían mover la historia, que claramente Charles y Magneto no son lo suficientemente hábiles o poderosos como para controlar eso. Entonces también es interesante ver eso de que pues fueron a pasearse ahí al pasado, tal vez a entender un poco más de Apocalipsis, irónicamente, ¿no? Porque pues ellos lo crearon, pero pues ocupaban saber de él para después pelear con él en el presente. Me dio risa una frase que dijo, fue Apocalipsis, ¿no? De que voy a ir a atacar a los X-Men cuando sean más vulnerables o en su... No me acuerdo qué dice en su mejor momento. En los 90s. Me gusta mucho. Digo, esta serie tiene cosas muy chisis y me encanta cuando... The 1990s. Sí, no, está bien curado. Ay, y digo, lo voy a mencionar porque creo que estamos justo a punto de abandonar la trama de Magneto y Charles. Sí. Pero sé que siempre ha habido un meme sobre la tensión sexual que hay entre esos dos personajes. Pero no manches, esta temporada siento que fue un nuevo pico de... Sí, no, claro, está bien curado. El boy love está fuertísimo. Y también estaba curado. Digo, algo que mencionabas tú es de que cómo cambiaron ahí al showrunner de la serie. Y mucha gente decía que nada, es que esa tensión era más por esa persona, ¿no? El showrunner anterior le puso eso. Y pues nada que ver porque ahora aumentó. Entonces, sí, está no muy manches. chistoso eso. Sí, está muy chistoso. O sea, siento que si no supiera genuinamente pensaría que son amantes. O sea, que en la serie anterior salía que eran amantes. O sea, y se acabó, ¿no? O sea, yo me imaginaría algo así porque, sobre todo cuando, digo, supongo que ya es spoilers, ¿no? Spoiler. Muy al inicio de la temporada, Apocalipsis mata a Magneto.
Que digo, estará muerto, Magnus. la verdad es que esta Sí, serie de hecho. es que whatever, ¿no? Pero está como poema, como carta de amor que Charles dice sobre él. Es de que, Sí. ¿qué pedo, güey? O sea, básicamente, o sea, estuvo nada más corto de decir que era el amor de su vida. O sea, pudo haber Básicamente. cerrado así esa carta. Está muy chistoso, la verdad. Sí, es que honestamente sí se siente así. Está muy interesante. Esos personajes en las películas también se ve mucho. Digo, no he leído casi cómics de los X-Men, pero en las películas también se siente mucho. Los actores también siempre juegan con eso de que Ian Sí. McKellen y Patrick Stewart y luego Fassbender y McAvoy jugaban mucho con eso. Pero, Sí. pero los diálogos que les ponían en las películas también. Me acuerdo uno, creo que era en la 3, que alguien dice algo malo de Charles y Magneto de que, wow, no vas a andar diciendo nada de uno de los más importantes mutantes que ha hecho tanto por esta raza. No sé Sí, qué, o sea, que tú estás aquí gracias a él, una cosa así le dice, ¿no? De que, ándale, sí. Entonces se ve que tienen un aprecio demasiado grande por sus ideologías, aun y cuando sus métodos son diferentes, tienen una meta bastante similar, ¿no? sí, y es algo que es maravilloso, siento yo, de X-Men en particular, donde tú puedes ver mucho que personajes que están 99% de acuerdo en todo Sí. terminan con una conclusión opuesta. Y eso se me hace extraordinario porque siento que es algo demasiado real. Yo hablo mucho de eso en mi vida privada, o sea, por ejemplo, contigo y así. Hablo mucho de que, güey, si se dieran cuenta que estos dos extremos son de que básicamente la misma persona, pero en diferentes circunstancias, Claro. el mundo sería un mejor lugar, ¿no? Pero sí, ellos dos son un muy claro ejemplo de eso. Sí. Porque sí, pues, oye, que quieren que los mutantes tengan un lugar en este mundo y todo, pero a uno, pues la vida le jugó de una manera y su resultado es, no, pues vivir en armonía. Y el otro le juega de otra manera y pues dice, no, es que no, nunca nos van a aceptar, ¿no? Y todo esto. Pero pues viene de donde mismo su sentimiento, ¿verdad? Es algo maravilloso y siento que otros personajes viven eso durante la serie. A mí, uno de mis personajes favoritos de esta temporada fue Nightcrawler, porque tuvo varios episodios muy buenos, en particular uno donde está con su hermano, que su hermano pues es este político, ¿no? Que es un candidato a la presidencia y es pues ultra anti-X-Men, digo, anti-mutante y todo esto. Y pues sus papás son esta Mystique y Sabretooth. Y pues está interesante porque él no salió mutante, a pesar de que sus papás ambos son mutantes. Y tiene este odio hacia los mutantes. Y luego, pues, Nightcrawler, que es su medio hermano, ¿verdad? Pues también hijo de Mystique. Pues ahí sale donde ellos tienen este diálogo, pues muy interesante, donde Nightcrawler, sin decirlo antes, ¿verdad? Pero dice, es que yo entiendo perfectamente a mi hermano porque vivió estas circunstancias. Entonces, ¿cómo no va a odiar a los mutantes? Pero él le dice, es que no odias a los mutantes, odias a los dos mutantes. A estos dos mutantes. Ajá, o sea, y lo estás desquitando en todos, ¿no? Y siento que es algo que pasa bastante en la vida real. Tienes una mala experiencia con alguien o con X cosa, ¿verdad? Y no, ya nunca, ¿verdad? Claro. Y pues no siempre tienes o la madurez emocional o sentarte a razonarlo o lo que sea. Digo, la verdad es algo muy difícil de hacer. Sí. Entonces, en la vida real pasa muchísimo eso. Y pues Nightcrawler le pasó algo muy similar con sus padres, ¿verdad? Pero él básicamente terminó del otro lado de esa conversación donde él pues, más bien busca a Dios, busca la espiritualidad, busca la fe, ¿verdad? El creer que las cosas van a mejorar y todo eso. Entonces, la serie y X-Men en general está lleno de eso y creo que esta temporada fue un muy buen ejemplo de todo eso. Sí, está bien interesante que es mucho de las cosas que encuentra la gente en situaciones difíciles o en eventos que pasan en el mundo, como dices tú. Eventos muy similares hacen que personas
reaccionen de maneras muy diferentes, como lo que pasó en la temporada pasada de la destrucción ahí de Genosha. Hay muchos mutantes que por eso están como muy enojados o ya desesperados con la humanidad o con el gobierno o lo que sea, y hay otros que más bien lo ven como un momento para unirse ellos juntos y demostrarle a la raza humana que pueden ser, que pueden coexistir y todo, ¿no? Pero es bien interesante con lo que dices de Nightcrawler y cómo él encontró la fe, no solo espiritual, sino también en las otras personas y en los otros mutantes, ¿no? La temporada termina ahí con un diálogo, con un discurso de Nightcrawler en cómo tiene fe en que las cosas van a mejorar y que el poder de la amistad y el amor va a prevaler, y va a ser... va a valer la pena el sacrificio que hace ahí al final. Sí. Está muy interesante. Y ver lo que decías también, que hay personajes que tienen como que la misma convicción, pero luego tienen valores distintos. Por ejemplo, lo vemos varias veces con mutantes que no están dispuestos a matar y mutantes que sí están dispuestos a matar. El mismo Nightcrawler tiene una situación ahí, pero luego también hay una con Jubilee cuando está siguiendo a Cable, que encuentran a, creo que era Guerra, ¿no? Uno de los caballos del apocalipsis, y ella estaba diciendo que pues lo podían interrogar, que lo podían utilizar para encontrar más de Apocalypse, y Cable desde que no, termínenlo ya, ¿no? O sea, como él estaba dispuesto a pasar esa raya, pero Jubilee no. Pero al mismo tiempo eran del mismo equipo y técnicamente tenían como que la misma meta. Entonces también es interesante ver pues cómo estos personajes pueden ser muy grises, no solo blanco y negro. Sí, y luego también me gusta mucho en esa escena cómo este Arcángel intenta justificarse, donde dice, no, es que si tú supieras por lo que ha pasado él al ser un jinete de Apocalypse, tú estarías de acuerdo en que lo matáramos y no sé qué. Pero luego es de que pues matan a medio mundo ese grupo. O sea, no era esa la razón. Era nada más para que Jubilee los dejara en paz, los dejara matarlo, ¿verdad? Sí, o sea, claro. Hasta puedes ver eso, cómo buscan ellos razonar y todo sus acciones, ¿no? Se me hace muy, muy chido ahí, como, pues, no sé si llamarlo hipocresía, pero sí es esta incongruencia donde, no, es que tenemos que acabar con estos porque quieren matarnos y no sé qué, y por eso los vamos a matar. Y es como que entonces vas a hacer lo mismo, o sea, eres igual, ¿no? Entonces, claro. Sí, no, está muy chido, la verdad. Sí, está interesante. Es lo que mencionábamos de que claramente ninguno de los personajes es perfecto, y eso los hace más interesantes y eso los hace pues que quiera ver lo que les pasa y quiera ver qué decisiones toman para ver qué conclusión hay en los arcos y todo, ¿no? Sí, a mí la verdad se me hizo muy, muy padre ver eso, muchas diferencias en los personajes. Por ahí en el episodio que mencionabas hace rato, que se siente un poquito como un B-plot, sí está interesante porque pues es cuando están estos ex miembros de Weapon X, ¿verdad? En las instalaciones, ahí explorándolas y todo eso, que ahí lo comparabas con Aliens, y pues sí tiene mucho esa vibra. Y se me hace bien interesante cómo actúan los personajes ahí, porque siento que ahí, pues dices, claramente los buenos de los que están ahí son los X-Men, que son Wolverine y Morph, ¿verdad? Y pues Sabretooth y estos otros personajes son los malos, ¿no? Sí. Pero luego por ahí Wolverine genuinamente los engaña también. Entonces, ahí ¿qué opinas de todo eso? Está curioso, ¿no? Está interesante porque pues parecía que Wolverine lo estaba haciendo por una causa noble, pero a final de cuentas su principal motivación era recuperar el adamantium que le había quitado Magneto, porque pues supo que ahí estaban haciendo el proyecto del Weapon X y que podía recuperar su adamantium. Entonces pues es interesante porque, como decíamos, Wolverine, ningún personaje es perfecto, y aquí claramente uno de los héroes más grandes o principales ahí que podrían ser, hace algo que daña a las demás personas. Y luego también que se dé cuenta, ¿no? Que él diga de que pues es que yo estoy siendo egoísta y yo estoy viendo por mí mismo. Realmente no deberías admirarme, Morph. Algo ahí que tiene una conversación con Morph. Entonces está padre ver eso.
Ujú. Y también lo medio irónico que fue de que, o sea, sí, Wolverine iba por algo egoísta, pero al mismo tiempo se dieron cuenta que el adamantium medio era la solución para los problemas Sí, que estaban teniendo ahí y que la solución finalmente era darle a Wolverine lo que él quería. sí, Entonces muy chistoso también la conclusión de ese episodio. sí, está bien interesante porque suceden muchas cosas como sutiles y grandes porque Ujú. cuando los exmiembros de Weapon X ven que no tiene las garras, dicen, pero ¿cómo es Ujú. posible eso? O sea, eso no era reversible. Pero Sí. pues básicamente Magneto lo hizo papilla y le sacó todo el adamantium. O sea, Sí. es algo que pues no contemplaban que fuera posible, ¿verdad? Y pues él, al Ujú. poder regenerarse en la forma en que lo puede hacer, pues sí se pudo recuperar después de eso, pero se siente como incompleto. Y pues Ujú. al no ser alguien que esté muy en sintonía con sus sentimientos como para extenuarlo, ¿verdad? Y explicarlo, Claro. pues decide manipularlos, de que me vale madres. Sí. Me dio mucha risa, la verdad, cuando te das cuenta lo que hizo. Sí. Y que no le funcionó. Lo convirtieron en uno de ellos. O sea, Ujú. y con el proceso de Adamantium, pues ahí asumo que lo que se supone que sucedió es de que en el proceso mataron a la criatura que lo había, Sí, ¿verdad? es lo que decía. Entonces está interesante que, pues sí, fue, como dices tú, fue exactamente lo que necesitaban. Pero pues Ujú. Wolverine ahí sí los manipuló y todo. Se me hizo muy curioso eso. Sí. Este. Sí, Y pues sí, de hecho por su culpa se murieron varios ahí y sí, luego, y si no encontraban solución, o sea, si no hubiera sido el caso de que el adamantium mataba a esos bichos, habría creado un monstruo bien poderoso, ¿no? De que sí, Wolverine convertido en este alien raro. sí. Y es muy interesante porque, digo, Wolverine ha perdido el adamantium un par de veces en los cómics. Ahorita se me ocurren dos en la continuidad principal. Puede ser que haya sucedido más. Pero algo que sucede en los cómics que yo pensé que iba a pasar aquí es de que Wolverine se iba a convertir en un jinete de Apocalypse. Mm. Porque en los cómics una de las veces así lo recupera. Se vuelve un jinete y Apocalypse ya ves que los bofea cuando los hace de Sí. sus jinetes. Y el buff que le da es regresarle su adamantium. Mm. Y para hacer eso tuvo que derrotar a Sabretooth. Y aquí estaba Sabretooth y todo, pero pues Sí. el setup a lo mejor era similar, pero terminó siendo algo completamente diferente. Cool. Que me llamó la atención, estuvo chido. Y otra Ujú. cosa curiosa ahí es de que Morpho pues, se transforma en Spider-Man Ah, sí. y pareciera ser que él pensaba que Spider-Man tenía telaraña orgánica, ¿verdad? Sí. Porque como que intenta lanzarla y no sale y como que se cuatrapea y lo golpean ahí, ¿verdad? Como que dice, chis, que no puede hacerlo, ¿de qué? Y- Está curioso porque su poder incluye transformarse y tener una versión de los poderes que tienen los demás ahí, como Ujú. una versión light, o sea, no solo, o sea, no es como Mystique, ¿verdad? Que Ajá. solo se transforma. Sí, no es como Mystique, pero sí, tiene alguna versión. Digo, la verdad es que no sé hasta qué punto llegan los poderes de Sí, Morpho, eso porque también. sí puede tener las garras de Wolverine, pero asumo que no es tan poderoso como las garras de Wolverine, ¿verdad? Ujú. Y luego en una Sí, parte se transforma en el Doctor Octopus, que es de sí. que transformarte en un señor gordo, ok, de que interesante Sí, elección, pero ujú. pero pues sí tenía los brazos, Con los entonces brazos, está ajá. curioso ahí cuál es el límite de su poder, o es Sí, como está algunos loco. otros héroes con poderes así de que su mente es la limitante, ¿verdad? Cosas así. Sí, pues, o de que qué tanto conozca del otro héroe, porque pues a lo mejor También lo vio pasar y pues que cómo sabe cuáles son sus poderes y todo. es Pero está posible. padre porque con él meten muchas referencias ahí. Se transforma en The Thing, En en Mr. Deadpool, Fantastic, en en Deadpool, en Thor. Thor también. Sí, Sí, al inicio de la serie muy hay un chido. jumpscare de Catchy Thor. Ah, sí, cierto, Así, es Morpho. siempre la aplican, de que no Sí, ves cuando se transforma y aparece el otro personaje y lo de que, ajá, sí, es Morph. sí. Sí, está chistoso ahí Sí, con Morph, como le hacen. Pero sí, ese episodio, a pesar de estar muy como fuera de el resto de la serie, creo que fue relevante más de lo que te esperaría, siento yo. sí,
Sí, y aparte siento que fue como de, bueno, aquí está su episodio de Wolverine, para que no digan, ¿no? Ajá, literal, porque Wolverine, fuera de eso, no tuvo mucho que hacer en la temporada, fuera de la pelea final un poco. Ujú, sí, a pesar de que viajó él le tocó ir al futuro, ¿verdad? Ujú. No estuvo tan relevante y pues peleaba y todo, pero sí, no tuvo tanto que hacer. Sí, pues es que la primera mitad de la temporada son sobre los Scott, ¿verdad? Y Sí. luego avanza, bueno, los Summers, supongo, y luego avanza Ujú. y pues está Apocalypse y todo. Pero luego retoman el tema de Rogue y de Gambito, que De se me hizo Gambito, muy sí. interesante también eso, la verdad. Creo Ujú. que sí era como esa espinita al final de la temporada anterior donde te rompen el corazón justo en el momento que Sí. habían vuelto y todo. De que no. Este, pero aquí lo retoman y creo que era algo muy osado. Y sí vi muchas quejas en internet sobre cómo lo Ujú. habían manejado, yo sin haber visto la serie. Yo Pero también. ahora que la vi, no sentí que se justificaran esas quejas. Siento que lo manejaron francamente con ganas. Sí, lo manejaron muy bien porque, a ver, en las cosas de cómics siempre tenemos esto de que los personajes en cualquier momento pueden revivir y por cualquier razón, menos el tío Ben, ¿no? Eh, Sí, literal. y los papás de Batman. Y que aún Ajá. así, de hecho ellos sí de repente han vuelto Sí, pues en Thomas ha otras vuelto más versiones, de una ¿no? vez. Thomas ha vuelto, en Absolute está viva, está Marta, Mm, pero, pero sí, es de que sabemos que puede pasar. Ahora, el cómo lo manejan siempre es algo interesante de ver. Y aquí siento ujú, que lo manejaron muy bien en el sentido de que, pues, Apocalypse lo estaba haciendo uno de los jinetes y luego él sí tiene su razón de ser para querer ser malo, entre comillas, pero que luego estaba teniendo esta pelea interna con el Apocalypse que tenía dentro y al mismo tiempo quería ujú. hacer a Rogue Eterna. Y luego vemos que también, pues, la solución de cómo traer ya a Gambito bien iba a ser un sacrificio, ¿no? O sea, al Sí. principio pensábamos que iba a ser Rogue la que se iba a sacrificar, que termina siendo Nightcrawler ahí como lo mencioné, pero lo que quiero decir es de que no fue de gratis, ¿no? No fue nada más de que, y Ajá. bueno, volvió Gambito, tuvo su razón de ser, hubo un Ujú. arco alrededor de ese evento, entonces sí, a Sí. mí me gustó, yo creo que funcionó. Sí, a mí también me gustó bastante. Siento que además valida mucho los arcos que tuvieron los personajes porque creo que Rogue en cierta forma, y digo, no es algo que exploren mucho en la serie, pero siente algún tipo de culpa de este episodio Sí. que tuvo con Magneto, ¿verdad? Ujú. Y que pues, rechazó a Gambito por razones egoístas o Sí. para como vengarse de él o algo así, ¿verdad? Como algo muy tóxico que Ujú. después ella carga con eso y lo sueña y todo ya una vez que De fallece hecho. él. Ujú. Entonces ve esta oportunidad de redimirse y la toma sin pensarlo, de que sí, yo me sacrifico por él, ¿verdad? Claro. Pero luego está Nightcrawler, que siento que es como completar el arco que había empezado en la temporada, que era Ujú. sobre la fe y sobre creer Sí. que hay algo más grande que tú y que las cosas no pasan porque es o culpa tuya o gracias a ti, sino las cosas tienen un propósito más grande, ¿verdad? Claro. Entonces me gustó mucho que ahí llega Nightcrawler con el Celestial y me gusta mucho el Sí. diálogo que tienen porque el Celestial así de, pues, ¿y tú quién eres para decirme que el sacrificio o el trato que hice con tu amiga de que pues no es válido, ¿verdad? Y dice, Ujú. no vengo a invalidarlo, vengo a complementarlo. Ujú. O sea, porque él dice, pues dale la oportunidad a ella de estar con la persona que ama, ¿verdad? Sí. Y él, pues, completar esa misión, ¿no? Que tenía, se me hizo que fue una Ujú. manera, eh, como mencionaste al inicio, un poco apresurada, la verdad, de cómo Ujú. sucede todo, pero lo que sucedió me gustó, la verdad. O sea, Sí. Sí, igual pienso lo mismo. O sea, sí, porque duró 2 episodios esa conclusión, pero básicamente el regreso ya bien
de Apocalypse Gambito y lo del sacrificio y eso fue la segunda mitad del segundo episodio. Sí. Pero las cosas que pasaron sí estuvieron bastante padres. Y no me esperaba eso de Nightcrawler. Digo, muchas de las cosas que pasaban en la serie era como de, sí, me esperaba que pasara eso. Pero ese switch del sacrificio que tuvo Nightcrawler no me lo esperaba y se me hizo muy interesante. Y con lo que dijiste de que llega y le dice no, yo vengo a completar su sacrificio, a complementarlo, como decías tú. Y que tampoco invalida lo que hizo Rogue, porque pues Rogue no sabía que Nightcrawler iba a hacer eso y ella es la que pues tiene esta idea de hacer el sacrificio porque pues estaba peleando con una fuerza que no iba a poder vencer nunca, ¿no? Es este ser ya más grande que cualquier cosa con la que se hayan enfrentado, entonces claramente su pelea iba a ser inválida, pero pues ella no podía dejar de pelear por esto. Y también, digo, muy difícil escribir a un personaje como los Celestials, ¿no? Que son tan poderosos y tan más allá de la vida y tan fuera de los humanos y todo. Pero estuvo interesante cómo lo escribían, de que genuinamente curioso en lo que les decía tanto Rogue como Nightcrawler de ¿y por qué te quieres sacrificar? ¿Y por qué quieres que Gambito viva? De que eso que se me hizo interesante también por ahí. Sí, porque desde un inicio presenta donde para mí ustedes son hormigas, que yo tengo una colonia de hormigas aquí, ¿verdad? Sí. Y me estás pidiendo que mate una sin razón de ser, por así decirlo, ¿no? De que pues, es la más poderosa, porque quiero yo hormigas chafas, haz de cuenta que es lo que le dice, ¿Sí? ¿No? Entonces ella pues presenta pues, algo muy interesante que pues ahí le hizo sentido o algo por el estilo al Celestial. Se me hizo muy interesante. Y sí, creo que Nightcrawler a mí también me tomó por sorpresa, pero cuando lo vi sí fue de, sí, tiene sentido. Ahí cuando ves a Bestia con la Biblia, que además es un visual bien interesante porque Bestia es un personaje completamente científico, ¿verdad? Y que presencie este acto de fe también es muy interesante por ese lado. O sea, la verdad, en muchos sentidos hay muchos símbolos alrededor de ese sacrificio, de esa transacción, se podría decir, la verdad. Muy interesante. Sí, y luego que también vemos ahí a Rogue y a Gambito estar leyendo esa misma Biblia que dejó Nightcrawler, como de, pues honrando un poco de las cosas que hacía él o intentando comprenderlo mejor o porque pensaba las cosas que pensaba, porque tenía la fe que tenía. También se me hizo interesante eso. Sí. Pero sí, la verdad es que cerró bastante bien ese arco por ahí. Y sí, no, o sea, no me molestó que regresaran de esa manera a Gambito. Yo también vi quejas por ahí en internet, pero no, se me hizo raro como de... A mí sí me gustó. Lo comparaban mucho con un episodio de What If de Capitana Marvel y fue que nada que ver con eso. No sé de dónde se sacó la gente eso. Sí, digo, sí sé que... No sé si los escritores o el showrunner nuevo que trabajó en What If, ¿no? Sí, creo que eran unos de What If. Pero, digo, como alguien que no es fan de What If, de cómo lo escriben y todo, sí sentí que nada que ver. O sea, sí, ¿no? A mí sí, o sea, yo puedo decirte que a mí no me gusta What If, de que... sí, no, whatever. 2-3 episodios por ahí de los como 30 que hay. Ajá. Pero sí, digo, también se quedaron muchos de la temporada pasada. Creo que fueron unos cuantos los que se pasaron. Y por lo que vi todavía tenía ahí algunas participaciones el showrunner anterior. A lo mejor vamos a sentir el golpe en la siguiente temporada. Pero lo que nos pusieron aquí, por ejemplo, ya para los últimos episodios ya no salía el nombre de el showrunner anterior. Entonces yo no sentía así como que hay un dip en la calidad. Te digo, si acaso el que quise otro episodio, a lo mejor igual sí tenía planeado y no les dio tiempo porque esta tiene 9 y la anterior tenía 10. Sí. Entonces, no, digo, yo creo que sí se mantuvo bastante la calidad. Sí, digo, y la verdad es que si el estudio les quitó un episodio de que no, nomás te doy 9, pues la verdad es que eso le hubiera pasado al anterior también. O sea, esas son cosas que están muy afuera de sus decisiones muchas veces, sí. Pero no, digo, la verdad la serie me está gustando mucho. Las primeras 2 temporadas creo que han sido muy buenas. Sí me llama mucho la atención saber qué hacen después con todos estos personajes, la verdad. Definitivamente, porque digo, creo que particularmente X-Men funciona muy bien en animación
primero que nada porque siento que viene de un cómic que sí está muy ligado con la animación, pero la cantidad de personajes que quieren tener o que tienen en los X-Men, o sea, los mutantes, sí son bastantes que luego en live action puede ser mucho más difícil. O sea, comparemos cuántos anunciaron personajes Ajá. para la próxima película, que son como 6. O sea, Y si se solo sienten un chorro y son bien poquitos. se sienten un chorro. O sea, aquí había como 30, yo creo, Ujú. personajes que digo, obviamente no todos tuvieron el mismo tiempo de desarrollo y todo, pero el que tengan una o dos participaciones ahí jugando está bastante interesante y los pueden rotar mucho más fácil. Por ejemplo, creo que Sí. no hablamos de ella, pero me gustó mucho la participación ahí de Polaris, el pequeño Ah, sí. arco que tuvo, que siento que es algo que pues no podría hacerse de no tener la oportunidad de tener tantos personajes. Sí, digo, y de hecho ella es otro personaje donde ves como dos personajes que viven situaciones similares o que los tachas de lo mismo tienen reacciones muy diferentes. Pero sí, Sí. Polaris es otro personaje que tiene un muy buen arco. Y sí, digo, sobre todo porque por la inclinación de estos estudios de voy a contratar a alguien famoso o alguien que está de moda Sí. ahorita y le voy a pagar un chorro y pues Invincible. ajá, y luego sale bien poquito, entonces de Sí. que pues costeó o no costeó, ¿sabes? Entonces, Ujú. todas ese tipo de preguntas sí pues son muy difíciles de resolver con actores de carne y hueso, ¿no? Y Sí, luego también muchos diseños de personajes y de trajes y todo que son difíciles de traducir. Digo, sé que ahorita ya claro. que vimos a Wolverine con su traje en live action, es de que, mira, Sí, sí se podía hacer. sí se Sí, güey, puede. pero no es tan fácil. O sea, sí tiene su Sí, chiste resolver todas esas cosas en live action que, pues en sí. animación ves el cómic y lo traduces básicamente uno a uno y funciona pues mucho más fácil, ¿verdad? Claro, totalmente. Siento que es algo mejor que pueden hacer. Y digo, creo que por ahí Marvel comentó que le iban a dar más duro a las series animadas que a las series live action que habían estado haciendo, particularmente del MCU. Digo, Mm. aún así pueden salir mal, ¿verdad? Creo que el problema no Sí, era tanto el formato pues o What If es el tipo. animada también. Exacto, What If, o Eyes of Wakanda, Marvel Zombies. O sea, el problema son Ujú. cuando hacen cosas malas, no necesariamente en Sí. qué formato. Pero al mismo tiempo se me hace interesante como de, pues una serie animada de Avengers buena o algo Ujú. por el estilo. Creo que puede estar padre también. Sí, digo, algo que la verdad no recuerdo si he abordado en este podcast, pero a lo mejor sí en el episodio de Friendly Neighborhood Spider-Man. Pero algo que me llama mucho la atención es de que desde que compraron a Marvel, siento que Disney ha hecho muy poco con la animación. Sí. Digo, ya 20 años después de esa compra, o casi 20 años, ya empieza a haber más proyectos como X-Men 97, Friendly Neighborhood. Ujú. Pero Sí. muy buen rato tuvimos series o de muy bajo presupuesto o extrañamente infantiles en una Sí. manera donde tampoco le van a gustar tanto a los niños porque es aburrida en otros sentidos, o Ujú. sea, como muy como transaccional, ¿no? O sea, como no sé, siento Ujú. que tuvieron una etapa muy torpe cuando hicieron la de Ultimate Spider-Man y Marvel Spider-Man y todo esto Ujú. y Avengers. No me acuerdo cómo se llama la serie que sí hicieron ellos, pero Sí. peor que la anterior y todo eso. Entonces, sí, no, me agrada ver que estamos en una situación muy diferente ya con Disney y la animación de Marvel y todo eso. Sí, el panorama se ve muchísimo mejor. Incluso, Ujú. digo, no volví a ver la primera temporada. La primera temporada nada más la vi una vez y ya. Pero Igual. sentí que hasta mejoró la calidad de la animación y todo. Digo, no sé si es porque traigo la vara muy baja con muchas cosas, particularmente americanas y todo, pero hasta sentí que Ujú. mejoró, no sé. Tendría que regresar, pero sí siento yo que algo que no sentí en esta temporada que era Ujú. que tenía picos donde estaba muy bien animada y Mm. luego como que sentía que tenía esos altibajos. Y nunca sentí eso aquí. Entonces, Ujú. sí, puede ser que sí tenga eso, fíjate. Donde Sí. está mejor animada esta. Bueno, lo Ujú. único que siento yo que hubo unas dos secuencias que no me encantó la animación. Una de Mm. ellas era muy difícil de hacer, aprecio que lo hayan intentado, pero es donde ¿Cuál? ves a Nightcrawler, ves el POV de Nightcrawler peleando
Siento que sí se sentía un poquito como movían los PNGs de sus manos o algo por el estilo. Sí. Pero me estoy quejando de una secuencia que duró a lo mejor 10 segundos en total o menos. Entonces, que algo así me brinque como negativo es buena señal, siento yo, al ser tan poco. Sí, ya son cositas, ¿no? Es una temporada entera o fondos o algo así por el estilo. Ajá, no, o que nada estén que ver. muy tiesos los personajes o algo por el estilo, pero sí. Ujú. Sí, no, la verdad, muy bien animada esta serie, esta temporada, la verdad. Sí. Sí, un buen acierto. Y pues bueno, al final ahí del episodio nos tisean a Mystique. Ella no había salido en la primera, ¿verdad? Temporada. Sé que en la serie original. En la serie original sí, sale. pero en la Sí, en la serie temporada original anterior sí. sí, bastante En la seguro que temporada no. anterior, ¿no? Pero pues ahí el regreso. Curioso que vaya a ser cuando ya no esté este Nightcrawler. Pero, Ujú. ¿qué digo? Podría volver de alguna otra manera. Pero pues está interesante ver qué quieren hacer ahora. Ay, supongo que algo con Kang, ¿verdad? Porque de estos personajes que no mencionamos, Kang estaba por ahí en el pasado. Él se estaba haciendo pasar por el faraón, ¿verdad? Sí. El Tut. Entonces a lo mejor también ahí se viene Kang para la otra temporada. Está interesante. Me pregunto si ese es como un ¿cómo llamarlo? Un residuo del plan que tenía Marvel en su momento, ¿verdad? Está curioso. De live action, dices tú. Sí, con Sí el puede MCU. ser, porque a veces podemos notar esas cosas donde querían hacer estas cosas de sinergia, pero no todo sale al mismo tiempo y luego notamos cosas pues que iban a tener sentido con cosas anteriores y ya salen aquí. Entonces, sí, está interesante eso. Sí, está curioso, la verdad. Y las lagunas que vemos por ahí también, obviamente en Loki y en muchas otras películas y cosas. Oh, sí. De hecho. Pero pues al mismo tiempo está interesante, ¿no? Porque pues si ya el MCU, lo que nos dio de Kang estuvo chafón y pues obviamente ya no lo van a hacer. Entonces está la oportunidad de que si sí lo van a usar aquí, pues que lo hagan bien, ¿no? Sí, la verdad es que sí. A ver qué pueden hacer con Kang ya. Pues también libres del tener que tener continuidad con el MCU, ¿no? También creo que eso es bueno. Sí, bastante, porque si es algo que pesa mucho, 100% le pesó a What If, por ejemplo, el que tuvieran que alinearse tanto con el MCU cuando pues no tendría por qué ser así. Para empezar son universos distintos y luego es como de si en algún momento quieres usar algo o quieres hacer alguna conexión, pues escribes de buena manera el cómo hacer eso, ¿verdad? O sea, no Sí. tienes que forzarte a que todo tenga sentido y todo tenga continuidad, porque eso solamente empeora todo en lugar de mejorarlo. Sí, 100%. Sí, pues bueno, creo que es un buen lugar para concluir este episodio, ¿no? Creo que abordamos muchos temas muy interesantes en este episodio. Y pues ahí díganos qué opinan, si ya vieron esta segunda temporada de X-Men 97, ¿opinan lo mismo que nosotros o comparten alguno, por ejemplo, de los sentimientos que mencionamos por ahí, ¿no? Que en internet hay gente que tiene. Y pues también díganos qué opinan, ¿no? De nuestro primer episodio de vuelta. Está también interesante por ese lado. Pues bueno, sin más por el momento, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este episodio. Fuimos Paco Treviño y Laura Chapa. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bye bye. Bye.